Si os digo Meir Rahola, es posible que no suene de nada, pese a ser una de las fotógrafas más notables de la primera mitad del siglo XX y una de las primeras autoras que se hizo un hueco en el panorama de la fotografía artística en España. ¿Y cómo es posible que nunca hayáis escuchado su nombre? De hecho, hasta hace nada nosotros tampoco. Muy sencillo, su obra ha estado olvidada durante más de 60 años. La buena noticia es que ahora y hasta el próximo mes de junio, aquí, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, podéis ver una exposición que reivindica su figura y reúne parte de sus trabajos. Para conocer más sobre Rahola, hemos quedado aquí con Roser Cambray, una de las comisarias de la exposición y una de las personas que más conoce su trabajo. Pues aquí estamos con Roser Cambray. Puedo decir que eres la mayor experta en el mundo ahora mismo sobre Meir Rahola, o una de las mayores expertas, ¿no? No sé si yo diría tanto, pero bueno, somos 3 comisarios, entonces... Una de ellas, ¿no? Una de ellas, quizás. Una de ellas. Yo tengo muchas cosas que preguntarte. Sí. La primera, he leído que Meir Rahola hizo el último retrato de Azaña. ¿Cómo es posible que yo al menos no había escuchado nunca su nombre hasta hace unos meses? Alguien que estaba suficientemente bien posicionada como para poder hacer el retrato del presidente y demás. Pues la verdad es que es una pregunta muy compleja, porque al final lo que estamos haciendo en esta exposición es recuperar el fondo, el archivo de una fotógrafa que realmente era completamente desconocida hasta hace 5 años, que ponía su nombre en el Google, no aparecía nada, no veías ni un registro, ni una foto, ¿no? Ni un texto. Y eso, pues eso, es un tema muy complejo porque, primero, porque es una mujer, ¿no? Y es una mujer que hace fotografía, sobre todo en los años 30, ¿no? Se inicia en la fotografía en los años 30. Y eso ya marca que después su fondo haya ido desapareciendo. El otro gran factor es el que hay una guerra de por medio, ¿no? Claro. Ella empieza haciendo fotografía aquí, bueno, en España, en Cataluña, y luego se va al exilio porque su familia estaba muy significada políticamente. Es en el exilio donde hace precisamente la última fotografía de Manuel Azaña. Pero también la familia no guardó esa memoria, ¿no? De que la abuela había sido una fotógrafa, sino que guardaba la memoria de que la abuela había hecho fotografías, ¿no? Qué diferencia, ¿eh? De no ser fotógrafa que haber hecho fotografías. Exacto, sí. Es un detalle ahí que marca la diferencia y un poco la memoria se perdió, ¿no? Quedaron las fotografías, que eso pues, se ha podido ir recuperando, seguramente no todo el fondo, pero gran parte de ellas sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado investigando sobre Meir Rahola? Y sobre todo, ¿cuál es la primera pista? Es decir, ¿qué detalle, qué dato, qué foto de repente a ti te hace pensar, uy, aquí igual hay algo más que una persona que hacía fotos al azar, sino que hay un trabajo, hay una obra, un estilo? Pues mira, este proceso es bastante atípico porque normalmente nosotros trabajamos las exposiciones con 3, 4 años, pero en este caso es el bisnieto de Meir Rahola, que es Lluís Bertran, que es uno de los cocomisarios de la exposición, que viene con una colega suya que ha estado empezando a investigar sobre este tema y había hecho un trabajo. Y vienen a vernos hace unos 10 años y nos dicen, estamos recuperando unas fotos, queremos enseñároslas, pensamos que hay algo ahí más allá, ¿no? De que la abuela hacía fotografías. Y lo vemos y vemos que realmente tiene un valor simbólico, ¿no? Primero porque es una mujer, porque son los años 30, porque no tenemos muchos ejemplos de mujeres de los años 30 que hicieran fotografías a este nivel, y a nivel patrimonial, ¿no? De cómo puede ser que nunca hayamos visto estas fotografías. Pero el volumen que llevan recogido es muy poquito. Y entonces, bueno, ellos siguen investigando, nos vienen a ver al cabo de unos años y ahí ya vemos que sí, ¿no? Que nos dicen, hemos encontrado 600 fotos repartidas entre los domicilios. Ellos se van al exilio en el 39 y se quedan ya en Francia. Y pues la familia se disgrega entre Francia y España y hemos ido recogiendo, ¿no? Pues unas fotos colgadas en un comedor, unas fotos que tenía un tío en un cajón y ahora ya tenemos 600. Tenemos 300 negativos, que eso también es un poco al revés de lo que es normalmente, ¿no? Sí. Que los archivos... Tienen más copia en papel que en negativo. Sí, normalmente los fotógrafos vienen a los museos con 15.000, 25.000 negativos y tenemos... Con la maleta, ¿no? Exacto. Y tenemos 1.000 copias en papel. Pero bueno, este es un caso un poco atípico, como decía. Y allí ya vemos que sí, que realmente es una fotógrafa que la historia o el relato, ¿no? De la historia de la fotografía la ha dejado de lado, que pertenece a un momento histórico muy concreto, sobre todo este de los años 30, donde hay muy pocas fotógrafas. Ella se hace un lugar rápidamente, empieza a hacer fotografías en el 32 y ya en el 34 ya está metida de alguna manera en el sector fotográfico catalán desde el momento de la Segunda República.
Y bueno, ¿no? Es como puede ser que la historia se la haya olvidado. Sí, ¿no? sí. Y aquí empieza nuestro reto de decir, yo me sumo al proyecto con ellos, empezamos bueno, seguimos investigando y decimos, pues no, se merece una exposición. La que veis aquí en el Museo Nacional es una retrospectiva, es una cápsula, hay unas 90 fotos y es como, ¿no? el inicio de que ella empieza a hacer fotos hasta que se muere. Y vamos de la mano con el Museo del Empordà, que allí hay una cápsula también sobre May Rahola, que es sobre las marinas fotográficas. Sí. Vale, esa parte no me la sabía. Pues allí hay otra exposición que también es muy interesante y os aconsejo que la veáis si tenéis la oportunidad. Tomad nota. Sí. Estamos aquí delante de una de las fotos, iba a decir más conocidas, pero tampoco hay fotos muy conocidas de May Rahola porque hemos empezado a ver sus fotos hace pocos años, pero me has dicho que es una de tus favoritas, una de las más icónicas. Sí. Se suele hablar de ella, se ha empezado a hablar de ella como una mujer moderna, como una fotógrafa moderna. Claro, es muy atípico en los años 30 en España encontrarnos con una mujer que haga fotografías y que lo que comentabas antes, ¿no? Que se empieza a hacer un hueco en la fotografía artística. Sí, totalmente. Es un caso muy atípico y al final es que ella era una mujer muy moderna en sí. Es una mujer que se autorretrataba, ¿no? Pues ella hace muchos géneros fotográficos, pero tiene muchísimos autorretratos donde se la ve que es una mujer que encarna este espíritu de la New Woman, ¿no? Que también se veía mucho en Europa, que es una mujer fuerte, que hace deporte, que viste pantalones con el pelo cortado a lo garzón, ¿no? Fumando, que hace deporte. Por ejemplo, ella era muy aficionada a la vela, una de sus especialidades es hacer fotografía de barcos, por ejemplo, o marinas, desde el barco, ¿no? O haciendo fotografías de personas encima de los barcos, y es una mujer modernísima, abierta de mente, ya lo vemos en las fotografías, y muchas de ellas reflejan precisamente este aspecto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, esta es una de las icónicas, que decíamos, no es muy conocida, pero en su momento llegó a serlo porque ella se inscribe en la Agrupación Fotográfica de Cataluña, que era la gran agrupación que agrupaba a todos los fotógrafos del momento aficionados, y es la primera mujer en ganar un concurso dentro de la agrupación con esta foto. Y se la publican en el boletín, luego la reproducen también en una revista que es Compaña durante la Guerra Civil, y es una fotografía que yo pienso que ella estaba muy orgullosa. De hecho, esta es su hija. Ella tendría muchísimo a fotografiar a sus hijos. Lo vemos también en otras fotos de la exposición, los usa mucho de modelos para recrear sus escenas, y en este caso es su hija María Teresa. Estaba pensando mientras comentabas que es una foto que no hemos visto hace un par de años, 3 años, pero que posiblemente a partir de ahora es posible que acabe en los libros de historia como parte de la historia de la fotografía en España, ¿no? Es decir, oye, tienes tu papel ahí. Eso, ¿no lo piensas a veces de, oye, mira, una foto que va a formar parte de la historia, he ayudado a descubrirla, no es que la has descubierto tú, pero que has ayudado en cierto modo a descubrirla? Bueno, es un trabajo muy coral, ¿eh? La verdad es que hacer exposiciones es un trabajo muy coral y las investigaciones son corales. Y en este caso sí que es verdad que Lluís Bertran y Roser Martínez llevaban un recorrido muy grande de identificar, ¿no? Esas fotografías que habían estado publicadas, ¿no? O que habían aparecido, ¿no? en exposiciones de la época. Y esta tiene ese punto simbólico, ¿no? Porque es la primera con la que gana, ¿no? Y, Decimos que May era una mujer moderna, venía de familia acomodada, nació en León, si no me equivoco, murió en el exilio en Francia, pero vivió también en Roma, en Barcelona, en Sevilla, he leído por ahí. Sí. Es decir, que también su vida se salía un poco de lo habitual para una mujer en esa época, pero curiosamente, aunque venía de una familia bien, digamos, en el exilio sí que tiene que hacer fotos para ganarse la vida, ¿no? Cuando pasa a Francia y hace retratos, ¿no? Por lo que he estado leyendo. Sí, la verdad es que es una historia que es muy interesante, yo pienso, porque recoge las contradicciones de la vida absolutamente, y la fotografía lo acompaña totalmente. Su manera de fotografiar acompaña estos cambios vitales, ¿no? La exposición recoge este momento de los años 30, donde ella, lo que tú dices, ¿no? Viene de una familia acomodada, puede hacer fotografía de aficionada por placer, investigando, ¿no? Se permite, pues, coger estos nuevos lenguajes y hacerse los suyos y renovar de alguna manera la mirada fotográfica. Y en cambio, cuando se va al exilio, claro, la familia acomodada se gira completamente, el marido ya no tiene trabajo, y es ella quien, a través de lo que ha aprendido fotográficamente, saca a la familia adelante, ¿no? May Rahola dice en el exilio, ¿qué sé hacer, no? ¿Cómo puedo ayudar, no? Pasan de una casa enorme a un piso chiquitito que viven ahí todos ahincados con los 3 niños, y ella, pues a través de la fotografía, empezar a hacer fotografías de carnet, es muy como de película. Sí, incluso, pasar, ¿no?, de este punto más artístico, ¿no? Más creativo, con las vanguardias europeas y demás, a pasar a hacer fotos de carnet, ¿no? Totalmente, porque es lo que ella podía hacer en ese momento, lo que había una demanda, ¿no? Se instalan en Lyon y ella, pues, recorre
bueno, las agencias fotográficas diciendo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Puedo revelaros fotos? Los estudios, quería decir. Sí, sí. ¿Cómo puedo, ¿no? Ganar trabajo así, ¿no? Y entonces ella recoge los encargos de distintos sitios, se los lleva a casa, los revela por la noche, los niños lo devuelven por las mañanas en bicicleta. Eso es lo que dice la memoria familiar Revelaba en su propia casa ella las fotos. Sí, y hacía las fotos de identidad, de carnet, sí. en el comedor, pues la típica cortina o el típico, telita, ¿no? Y por la noche haciendo fotos y revelando y de día repartiendo. O sea que tenemos una fase más artística. También hay algo de trabajo documental, ¿no? Sobre todo en el paso en el exilio y demás. Sí. Y esta parte más, no sé, fotografía alimenticia, no sé cómo llamarlo, ¿no? De fotografía para salir adelante. Sí, aunque tiene su punto artístico, es una fotografía que es alimenticia, es para sacar a la familia adelante. Y sí que es verdad que a partir del 45, un momento ya la Segunda Guerra Mundial también ha terminado, porque ellos se van a Lyon, pero allí les coge la Segunda Guerra Mundial. Pues ella vuelve a hacer fotografía por puro placer y cambia totalmente lo que vemos aquí de los años 30, ¿no? Allí es una fotografía que tiene mucho más contacto con lo que llamaríamos el humanismo francés, que es lo que fotográficamente está pasando en Francia, ¿no? Pensamos en fotógrafos como Sabine Weiss, Cartier-Bresson, Doisneau, ¿no? Que es un tipo de fotografía más de coger ese instante, ¿no? Lo que nos decía Cartier-Bresson, o de salir a la calle ese momento. Y tenemos estas fotografías que son mucho más directas, de calle, y que realmente también pues, son muy poéticas. Ahora me estás hablando de fotografía de calle, estamos hablando de una mujer. Te voy a hacer la pregunta que te habían hecho 20 veces. ¿Es May Rahola la Vivian Maier catalana o española? Ya te la han hecho, que sí, ya te han hecho la pregunta, ¿verdad? Sí. He aguantado hasta ahora, ¿eh? Al principio digo, no, vamos a esperar un poquito. Entiendo muchísimo el enlace. Me lo has puesto eso con la fotografía de calle y digo, ahora se lo pregunto. Sí. A ver, son dos casos muy distintos, pero sí que veo ahí la conexión que tú ves. Claro, Vivian Maier lo que hace es fotografía de manera muy introspectiva para ella. No, parece, ¿no?, que no tuviera mucho interés en que la gente lo viera. En este caso, May Rahola es distinta porque en los años 30 ella sí que participa de exposiciones, publica en revistas, gana concursos fotográficos, va de la mano de grandes fotógrafos también, porque ella entra en la agrupación fotográfica y conoce a Pla Giannini, que es uno de los grandes fotógrafos pictorialistas, conoce a Antoni Campañà, que es otro gran fotógrafo, que luego hicieron un viaje por el sur de España también en el 36 y también está expuesto aquí en esta exposición. Y de alguna manera sí que había una voluntad de dejar constancia. Ella firma las fotos, todas las fotos, y firma con una firma muy grande, ¿no? La May, ¿no? ¿Ves? Tú hablabas antes del retrato de Azaña. Si te fijas, hay una firma ahí enorme. Y eso también demuestra una voluntad de perdurar, ¿no? Y de dejar clara la autoría. Y en eso pues hay una distancia, pero sí entiendo el recuperar una figura que hasta hace 5 años nadie la conocía, pues sí que tiene ese punto de que se merece que de alguna manera no ponerla donde le pertocaría, ¿no? Esta exposición, por ejemplo, pasa dentro del recorrido de arte moderno, ¿no? Hemos desmontado una de las salas que había del recorrido y hemos puesto a May Rahola, y es cronológicamente donde le tocaría. Como parte de ese recorrido de arte moderno. Sí, es como hacerle un lugar simbólico, si quieres, ¿no? Ahora temporal hasta el junio, que tendremos la exposición, y luego, como hemos adquirido algunas fotografías de la colección, que estamos muy contentos, pues ya la colocaremos ya así donde le pertocaría, que es dentro del relato de la historia del arte en Cataluña. Sí. Mirad, aquí está el retrato de Azaña del que hablábamos antes. Y es verdad que la firma es hola, estoy aquí, soy May y estoy tiene un aquí. tamaño. Sí. Y estamos delante de creo que la única foto de la guerra civil que tenemos, ¿no? Que esto es Barcelona. Efectivamente. Esta es la única fotografía que se ha conservado de su archivo hecha durante la guerra civil. Está hecha desde su casa, que ella vivía en Gran Vía con Girona, en el Eixample de Barcelona. Y es claramente una fotografía de la cola del pan. Bueno, de hecho, ella la titula así, que son las mujeres haciendo la cola para el racionamiento. Y es una fotografía que, delante del drama, pues saca una potencia, ¿no? Con esta diagonal, con las sombras proyectadas, ¿no? Que parece que sea una... No sé, si nos dijeran que es una fotografía de la Bauhaus, ¿no? De Moholy Nagy o una fotografía checa, ¿no? Pues nos lo creeríamos. Sí. Una pregunta técnica que igual mucha gente se está haciendo o igual se la hace siempre en las exposiciones y vamos por fin a resolverla. ¿Por qué son tan pequeñitas las copias? La verdad es que es una suerte. Sí que es verdad que tiene un tamaño pequeñito.
y el motivo es porque todas son fotografías de época hechas por May Rahola, reveladas por ella, por la artista. Vale. Esto es un tesoro, ¿no? Todas las fotografías que veis en la exposición son las fotografías vintage que hizo ella y que tenemos la suerte que han perdurado magníficamente a nivel de conservación, están por eso estupendas. Ese tono, ¿no? Esa especie de virados, esa especie también, que es lo que se llevaba en la época. Sí, exacto. Las de los años 30 tienen más estos virados, estos colores más marrones, ¿no? Más verdes, más de tierra. Y realmente todo es de época menos una, que realmente es lo que te explicaba antes, ¿no? Que se han conservado 600 fotos en papel, 300 negativos, y realmente de los negativos había alguna perla que nos sabía muy mal, ¿no? Exacto, que nos sabía muy mal que se quedara en el tintero y que no pudiéramos. Y una de ellas sí que se hizo una copia moderna. Que es lo que comentabas antes, que no es lo habitual, ¿no? O sea, lo habitual es tomar los negativos y tener que hacer copias actuales. Esto tiene mucho, a nivel de conservación, supongo que tiene mucho más valor la copia. Por supuesto, la copia vintage es la que tiene más valor, porque al final es la que tú sabes cómo el artista quiso hacerla, ¿no? Es la decisión del artista, ¿no? De hacerla de esa porque manera. A la hora de hacer una copia de un negativo hay unas instrucciones, es decir, quien hace ese copiado tiene que seguir unos criterios de intentar parecerse, o claro, porque tampoco se trata de hacer lo mejor que puedas hacer ahora con un escáner. No, supongo que es... Es intentar encontrar un equilibrio entre respetar la manera de hacer del autor, ¿no? Y que sea visible y bien para ¿no? el público que pueda verla. Pero sobre todo intentamos que sea muy fiel a la manera de fotografiar del autor, ¿no? Cogemos las copias que había hecho, otras que podamos tener, y miramos que sea lo más exacta posible. Y siempre, sobre todo, sin engañar al espectador, ¿no? Si una copia no es la suya, siempre ponerlo, ¿no? En la cartela es una copia para la exposición que se ha hecho aposta para este momento. Vale. Sí. A nivel de cacharreo, hemos visto que hay una Rolleiflex. Sí. Es la única cámara que ella usó. No sé si esa parte también se investiga cuando se investiga a un autor o una autora qué material usaba. ¿También tiene valor desde el punto de vista Por supuesto, porque porque como sabéis, es como saber con qué fotografiaba, te da mucha información sobre el tipo de fotografías que tienes en las manos, ¿no? Y en este caso, la que nos ha perdurado de cámara es la Rolei, que también habla mucho del carácter de la autora, ¿no? Que decide fotografiar con una cámara que es muy moderna en ese momento, que te da una cierta movilidad, ¿no? y que te permitía subirla en un barco, por ejemplo, ¿no? Ella hizo... Su especialidad era en hacer fotografías hechas en barcos y en marinas, en unas marinas modernísimas, en movimiento, ¿no? Normalmente hasta ese momento los fotógrafos fotografiaban desde el puerto, en plano, mirando hacia el mar. Y ella sube la cámara en el barco y hace sus fotos desde allí, y eso es muy moderno. Y ese tipo de cámaras se lo permitían. Claro, en vez de con una de banco óptico, una cámara de este tipo. Esa cámara la conservaba la familia, ¿no? ¿Entiendo? Exacto, la conservaba la familia. No sabemos si tuvo más, es posible. Sí que es verdad que sabemos que parte de esta pasión fotográfica venía porque su padre era coleccionista de cámaras, según la memoria familiar, sí. Su padre, que era ingeniero ferroviario, tenía una colección de cámaras. Y de eso se ha perdido la pista. Eso se perdió la pista, la familia lo recogió como memoria familiar y nos llegó a nosotros. Pero sí. Qué interesante. Sí. Sí. Mira, aquí está la Rolleiflex, que parece que tienen puesto el nombre como marcado, ¿no? Rayado, como si se lo hubiera quitado, en plan, no, que es una Rolleiflex. Terminamos ya. Más dudas existenciales de esas que me surjan a mí viendo una exposición. ¿Puede ocurrir, como siempre se hace el chiste con Vivian Maier, vuelvo a sacarlo, que van apareciendo fotos y parece que no tenga fin, que aparezcan más fotos de May Rahola, o en un trabajo de investigación de este tipo, en una exposición, ya ha aparecido todo lo que se supone que va a aparecer? Pues mira, yo pienso que por suerte puede seguir pasando que salgan fotos, porque al final, ¿no? Dentro de todo este periplo vital que vivió ella, se han recogido 600, pero sobre todo en la etapa final, que sabemos que ella, cuando está en el exilio, numera las fotografías y tiene un tampón que pone Foto May. Nosotros hemos recogido 600, pero están numeradas, ahora no me acuerdo, pero yo creo que hay más de 3.000. Entonces, no me acuerdo si es bien esa cifra, pero más de 1.000 segurísimo. Entonces, es muy seguro que sigan apareciendo. De hecho, 2 semanas antes de inaugurar la exposición, salió un familiar diciendo: he encontrado 15 fotografías, que ya no tuvimos ni casi margen, creo que colocamos una, pero casi margen de reacción, ¿no? En el libro sí que están recogidas. Pero también, donde pensamos que puede haber más investigaciones, en la parte de Francia, sobre todo esta parte de profesionalización en el exilio en Lyon, que
en algunos anticuarios, ¿no? viendo el tampón este de Photomate, tenían la memoria de sí, es que nosotros esto lo hemos visto antes, ahora no tenemos, pero que nos ha pasado por las manos. Que hay copias que están circulando por... Que puede pasar que sí, esto estoy convencida, puede pasar que en el futuro se pueda recoger más material. Sí, por lo que sea, os cruzáis en algún mercadillo, en una foto que ponga Photomate, llamada a Rosé y habláis. Oye, Rosé, muchas gracias por esta visita guiada y esta charla sobre May. Recordad, Museo Nacional de Arte de Cataluña, hasta finales de junio podéis ver la exposición. De hecho, tenéis que venir a verla. Gracias.